Bueno, pongan atención. Vamos a hacer un repaso para ver por qué a veces aparecen dos soluciones en una ecuación. ¿Ok? Supongamos que yo tengo una ecuación y coloco por acá ejemplo. Y en esa ecuación yo tengo la ecuación, por ejemplo, seno de alfa va a ser igual a 1 menos el coseno de alfa. En esta ecuación que yo tengo acá, ustedes dirán, bueno, yo tengo que sustituir aquí un valor de un ángulo y aquí el mismo valor del ángulo, de tal manera que cuando yo saque las cuentas esta igualdad se cumpla. A eso se le llama resolver una ecuación. La idea de resolver una ecuación es llevarla toda a una sola función donde yo pueda despejar el ángulo. Entonces uno vuelve a escribir por acá y dice seno de alfa es igual a 1 menos el coseno de alfa. Pero resulta que nosotros conocemos algo que se llama la identidad fundamental. Y la identidad fundamental lo que dice es que si yo tengo el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo, eso es igual a 1. Este alfa no tiene por qué ser este, lo estoy colocando para poder sustituir. Si yo despejo de aquí seno de alfa, eso va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado de alfa. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y podré despejar el coseno? Claro, eso va a quedar a criterio de ustedes cuál de las dos van a despejar. A mí me resultó despejar fue esta que está aquí, que la voy a sustituir aquí. Cuando yo lo sustituyo, entonces me queda aquí que esto es más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado de alfa. Y eso es igual a 1 menos el coseno de alfa. Cuando estoy acá ya me doy cuenta que estoy en una sola función, pero tengo inconvenientes porque hay raíces, más menos. Entonces aquí lo que hacemos es que elevamos todo al cuadrado. ¿Ok? Al elevar al cuadrado aquí me queda que esto es más menos, abro un paréntesis, escribo la raíz, 1 menos el coseno al cuadrado de alfa, cierro, elevo al cuadrado y digo 1 menos el coseno de alfa. Por supuesto que ese no es el único camino. Yo pude haber elevado al cuadrado desde aquí de una vez y asunto resuelto. Pero bueno, lo hacemos de diferente manera. Este cuadrado lo que va a hacer es que aquí esto lo va a hacer positivo. Y este cuadrado también va a simplificar la raíz. Quiere decir que cuando yo simplifico el cuadrado con la raíz y esto me queda positivo, de este lado me queda 1 menos el coseno al cuadrado de alfa, que va a ser igual a 1 menos. Como esto es un desarrollo, me queda 2 veces el coseno de alfa más el coseno al cuadrado de alfa. ¿Por qué? Porque esto es cuadrado del primero, doble del primero por el segundo y cuadrado del segundo. Ya cuando estoy aquí, este término que está aquí, lo voy a escribir para este lado. Entonces me va a quedar aquí, simplificando. Por ejemplo, primero este 1 y este 1. Entonces, este término lo escribo para acá y me queda como coseno al cuadrado de alfa, menos este menos. Coseno al cuadrado de alfa, este que está aquí. ¿Y qué me quedó aquí a la derecha? Menos 2 veces el coseno de alfa. Estos dos los sumo y me queda que eso es menos 2 veces el coseno al cuadrado de alfa igual a menos 2 veces el coseno de alfa. Este está al cuadrado y este es simple. Pero yo puedo simplificar este 2 con este 2. Quiere decir que finalmente me está quedando coseno al cuadrado de alfa, que es igual al coseno de alfa. ¿Qué podemos hacer aquí? Este término que está aquí lo voy a escribir de este lado. Así que me va a quedar coseno al cuadrado de alfa menos el coseno de alfa y del lado derecho lo que me queda es 0. Ahora, cuando yo estoy aquí, que ya tengo todo en una sola función, yo me pongo a analizar qué es lo que puedo hacer. Y si ustedes ven en estas dos expresiones, yo puedo factorizar. ¿Ok? Y si yo voy a factorizar ese término, factorizo en coseno. Así que esto me va a quedar que es el coseno
perdón, el coseno de alfa que va a multiplicar al coseno de alfa menos 1 igual a 0. Recuerden que esto multiplica esto que está acá. Recuerden, coseno por coseno, coseno cuadrado, y coseno por 1 me da coseno. ¿Cuándo este producto me da 0? Cuando este que está aquí es 0, o cuando este que está aquí es 0. Vamos a analizar primero este que está acá. Entonces uno dice, bueno, yo tengo que el coseno de alfa va a ser igual a 0, y eso va a implicar de que alfa va a ser igual al arco coseno de ¿quién? De 0. Entonces ahora, ¿cuáles son los valores que satisfacen a esto que está acá? Entonces yo voy a dibujar, no lo voy a hacer con la calculadora, lo voy a hacer con el círculo. Yo voy a dibujar aquí un pequeño círculo. Y sobre ese círculo ahora voy a trazar el eje X y aproximadamente el eje Y. Recuerden que esto es aproximado. Ya sabemos que esto es el círculo trigonométrico. Entonces yo voy a preguntarles a ustedes. Este punto que está aquí tiene coordenadas. Este punto que está aquí tiene coordenadas. Este punto que está aquí tiene coordenadas. Y este punto que está aquí tiene coordenadas. ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto? 1 para X, 0 para Y. Y para este, 0 para X, 1 para Y. Y para este, menos 1 para X, 0 para Y. Y para este, 0 para X, menos 1 para Y. Entonces ya sabemos que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, lo voy a anotar en otro color para que, bueno, no vamos a colocarle para no congestionar tanto el gráfico. Ahora, cuando yo estoy aquí, yo veo que dice aquí, coseno del ángulo me da 0. Resulta que nosotros habíamos visto de que si yo tenía un par ordenado X, Y, el X se iba a corresponder con el coseno del ángulo, que para nosotros es alfa. Y el Y se iba a corresponder con el seno del ángulo. Entonces, si yo veo este que está aquí, ¿no? Este término que está aquí, la primera coordenada es 1 y la primera coordenada es coseno. Quiere decir que ese no me sirve, porque me tiene que dar 0. Entonces yo vengo y localizo y veo exactamente aquí que la primera coordenada es 0. Es decir, que aquí está la solución y aquí está la solución para el ángulo que se va a mover. ¿Cuál va a ser el ángulo? El primer ángulo que se va a mover es el ángulo que va de aquí para acá, que parte de este punto y llega a este punto. ¿Y cuánto es esto? 90 grados. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, ¿y cuál es la segunda solución? Aquí. Entonces uno viene y dice, la segunda solución va a partir de aquí y va a llegar aquí. Y si ustedes ven, el recorrido de todo este ángulo que está aquí es 270 grados. Por eso, cuando ustedes sacan las cuentas en la calculadora solo les aparece un solo valor, que es este que está aquí. ¿Ok? Continuemos. Entonces, uno dice, bueno, entonces, si X es igual, perdón. Si el coseno, disculpen acá. Déjenme borrar esto. Si el coseno de alfa me dio 0, entonces alfa va a ser al arco coseno de 0. Este 0 es este que está aquí y este que está aquí. ¿Y cuáles son las soluciones? Esta y esta. Entonces ustedes dicen, bueno, tengo una solución alfa 1 que va a ser igual 90 grados. Y a eso le voy a sumar k veces 360 grados. ¿Por qué lo del k? Recuerden que k pertenece al conjunto de los números enteros, que pueden ser positivos, pueden ser negativos y puede ser el 0. Si k es igual a 0, me da 90 grados, es decir, la primera solución. Pero si k es igual a 1, aquí lo que hace es que da una vuelta y me vuelve a dar la solución que son 90 grados.
Si k igual 2, entonces serían 2 vueltas más los 90 grados. Es decir, se presentan todas las soluciones. La otra solución que yo tengo sería alfa 2, que es la que me da aquí 270 grados. Entonces yo digo por acá 270 grados, y a eso yo le sumo k veces 360 grados. Y ahí tengo las dos soluciones de la primera parte, que es esta que está aquí. Ahora tenemos que analizar esta. Ahora, retomando el ejercicio, entonces, ¿cómo el coseno de alfa menos 1 debe ser 0? Lo voy a volver a poner. Miren, el coseno de alfa menos 1 debe ser 0. De aquí se puede aclarar que el coseno de alfa es igual a 1. De aquí también se puede encontrar que alfa va a ser igual al arco coseno de 1. Entonces uno se va y dice, ¿dónde me da 1 este valor? Entonces uno se va al gráfico y observa claramente que la única parte donde a mí me da 1 es aquí, porque este es 0, este es menos 1 y este es 0. Es decir, que aquí hay una sola solución y es en 0 grados. Entonces ustedes dicen aquí, bueno, este que está aquí, que yo lo voy a llamar es alfa 3, va a ser igual ¿a quién? A 2, perdón, a k veces 360 grados. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué k veces 360 grados? Claro, porque si k es igual a 0, esto me da 0, y es la primera solución, que es 0 grados aquí. Si yo digo k igual a 1, me da 360, es decir, que primero me dio en 0 una solución, y cuando vuelve a dar una vuelta, que son 360 grados, me da otra solución. Da otra vuelta, otra solución. Da otra vuelta y cae en el mismo punto, y es las mismas soluciones. ¿Cuántas veces? K veces. Entonces aquí tienen el ángulo que vale, en realidad es 0, ¿no? Pero yo le pongo K por 360. Es decir, que si ustedes fueran a escribirlo como un ángulo simple, es decir, si a mí me hubiesen dicho restrinja la solución en el intervalo 0 menor o igual que alfa menor o igual que 360 grados, o 0 menor o igual que alfa menor o igual que 2pi, entonces la solución solo sería alfa 1 igual 0 grados, alfa 2 igual 90 grados y alfa 3 igual 270 grados. Esto es si fuera solo una solución particular. Pero como son las soluciones generales, por eso es que aparecen los K que yo tengo acá. Preguntas al respecto. Profe, ¿Sí? ¿por qué ahí arribita le puso k es igual a 0, k es igual a 1? Vamos a ver. Aquí. Sí, porque el k podría ser cualquier número nomás. No. Le voy a explicar. Como K es cualquier número, vamos a ver si lo vemos de esta manera. Voy a hacer un grafiquito por acá. Vamos a suponer que yo tengo este triángulo, este círculo. Y yo voy a trazar el eje X aquí. No me gusta ese color, vamos a ponerlo en negro. Voy a trazar el eje X aquí y voy a trazar el eje Y ahí. Entonces usted me va a responder, ¿ok? Yo vengo y le pregunto a usted. En este punto, aquí, en este que está aquí, ¿cuántos grados hay? 0. 0. Entonces voy a escribir alfa igual 0 grados. Si yo vengo y parto de aquí, estoy aquí, es decir, me muevo así, y vuelvo a caer aquí, ¿cuánto recorrió esta circunferencia verde? 360 grados. 360. Y si yo ahora vengo y digo, yo vuelvo a partir de aquí y ahora le doy otra vuelta,
Entre el verde y el azul, ¿cuánto recorrí? 720. 720. Ahora le pregunto, ¿cuántas veces puedo hacer yo eso? Infinita. Entonces, eso es K veces, porque K pertenece a los números enteros. Y usted dirá, profesor, pero los negativos. Bueno, recuerden de que si nosotros vamos en el sentido opuesto de las agujas del reloj, eso es positivo. Y si vamos en el sentido de las agujas del reloj, eso es negativo. Por eso este K pertenece a los enteros. Entonces, si yo sé que el primer valor es 0, entonces yo puedo decir que alfa es igual, fíjese bien, a K que multiplica a 360 grados. Porque si K es igual a 0 y este 0 yo lo reemplazo aquí, 0 por 360 me da 0. Y este 0 grado es la primera solución. Pero si yo ahora el K yo lo reemplazo por 1 aquí, entonces esto me da 360 grados, que es la primera vuelta que di yo en verde. Y yo puedo hacer eso, ¿cuántas veces? Infinitas veces. ¿Ya lo entendió? Ah, pero es que puso solamente 0 y 1. ¿Cómo 0 y ¿Cómo 1? Ah, no, ahí? ya, pero es que 0 y 1, pero no puedo ponerlos infinitos, porque aquí quedas, mire, aquí está el K, mírelo, este es el K, ¿lo vio? Sí. Ok. Si usted quiere, le puede colocar aquí, por ejemplo, para que sea más efectivo, dice K igual a 0, K igual a 1, punto suspensivo, K igual a N, punto suspensivo, y después hasta que esto se va al infinito. Si usted quiere, lo escribe, pero con escribir esto es más que suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, continuemos. Tenemos que continuar con la parte de la derivada. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar las derivadas de las funciones trigonométricas. Bueno, jóvenes, sin ánimo de echarles a perder la mañana, resulta que ustedes el semestre que viene, Dios mediante, ustedes van a ver cálculo 2. Y en cálculo 2 ustedes van a ver algo que se llama la integración, los integrales. Y después de los integrales van a ver algo que se llama los desarrollos en series. Tanto las integrales como los desarrollos en serie están relacionados con el tema de derivada. Y si ustedes no saben derivar, no van a poder hacer ni las integrales ni los desarrollos en serie. Por eso la derivada es la parte más importante de este cálculo 1. ¿Es importante la función? Claro. ¿Es importante el límite? Claro. Pero más importante es la derivada. Porque las derivadas las van a usar ustedes, tanto las normales como las trigonométricas, en cálculo 2, en cálculo 3, en ecuaciones diferenciales y en cualquier otra asignatura que tenga matemática. Entonces, en las funciones trigonométricas no voy a hacer todas las demostraciones por factor tiempo. Entonces, la primera parte que nosotros tenemos que tener presente para hacer las demostraciones son unas consideraciones. Estas consideraciones están desarrolladas en el libro de Stewart. Como les dije, no las voy a poner a desarrollar porque no nos va a dar tiempo a ver todo. La primera consideración es que si ustedes tienen el límite, cuando x tiende a 0, de la función seno de x partido entre x, eso siempre es 1. Ustedes dirán, profesor, pero eso es una indeterminación. Sí, pero hay un proceso para romper la indeterminación y llega a 1. Entonces uno llega como a esta consideración que se debe tomar en cuenta para hacer demostraciones de derivada. La otra consideración que tenemos que tener presente es que cada vez que aparezca el límite, cuando x tiende a 0,
Pero ahora del coseno de x restándole 1 afuera sobre x, para nosotros eso siempre va a ser 0. Y esa es la segunda consideración. ¿Ok? Yo los invito para que ustedes revisen en el libro, el cual está el resumen en PDF, en la parte de material complementario, que está en el LMS. ¿Ok? Yo les subí ese material. Entonces, ya teniendo esto, nosotros comenzamos a hacer las derivadas. Supongamos que yo tengo una función f de x y esa función f de x yo la llamo el seno de x. Si yo la derivo, voy a obtener que f' de x va a ser igual a tomar el seno de x y derivarlo. Y esa derivada del seno me va a dar a mí como respuesta el coseno de x. En el libro aparece que f' de x es igual a la derivada de la función x, recuerden, respecto de x. No es partido, es respecto de x. Y eso va a ser igual al coseno de x. Pero todo esto es como la formalidad para escribir la derivada. Nosotros lo que necesitamos saber es que cada vez que yo tenga el seno de cualquier ángulo x y yo lo voy a derivar, eso siempre me da como resultado el coseno de x. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener presente a la hora de hacer una derivada. ¿Cuánto vale la derivada del seno? El coseno. De igual forma podemos hacer la derivada del coseno. Yo tengo una función f de x, esa función f de x yo la llamo coseno de x. Quiere decir que f' de x, que es igual a la derivada de f en x respecto de x, va a ser igual a menos el seno de x. Todo esto se puede resumir escribiendo coseno de x va a ser igual a menos, cuando yo lo derivo acá, a menos el seno de x. Déjenme arreglar este apóstrofe que está aquí, que ya sabemos que se llama prima. Entonces ahora tengo la segunda función derivada. Cada vez que yo tenga el coseno, me va a dar el menos seno. ¿Qué función trigonométrica viene ahora? La tangente. Entonces, si yo tengo f de x y eso es igual a la tangente de x, entonces f' de x, que es igual a la derivada de f respecto de x, evaluada en x, va a ser igual a la secante al cuadrado de x. Si yo lo voy a resumir, quiere decir que la tangente de x derivado puede estar aquí o puede estar fuera del paréntesis. Va a ser igual a la secante al cuadrado de x. Y esta sí voy a hacer la demostración. Vamos a probar esto. Probar. Que esto es igual a esto. Entonces uno viene y dice, bueno, profesor, ¿y cómo lo haríamos? Bueno, recuerden que nosotros habíamos visto, cuando comenzamos la unidad número 2, que en un triángulo, la tangente de x era igual al seno de x sobre el coseno de x. Eso lo vimos en un triángulo. Ahora, si yo derivo, me va a quedar entonces que la tangente de x entre paréntesis derivada va a ser igual entre paréntesis el seno de x dividido entre el coseno de x y lo voy a derivar. Como aquí es un cociente, yo aplico aquí la regla del cociente. Y esa regla, ¿qué es lo que dice? Voy a seguir por acá. Tangente de x'. Recuerden que vamos a encontrar esto. Eso va a ser igual. Yo paso una línea de fracción. Y la expresión para el cociente dice, tome el denominador y elévelo al cuadrado. Tome el numerador y derívelo. Multiplíquelo por el denominador sin derivar. Luego coloque menos, siempre va menos. Ahora coloque nuevamente el numerador sin derivar
y multiplíquelo por el denominador derivado. Vamos a arreglar esto que se ve muy feo aquí. Aquí es el coseno de x derivado. Quiere decir que la tangente de x, cuando yo le quito el prima se lo pongo a la función, no al ángulo. Va a ser igual, vuelvo a escribir mi línea de fracción. ¿Cuánto es la derivada del seno? Lo acabamos de ver que es el coseno de x. Mírenlo. ¿Y cuánto es la derivada del coseno? El menos seno. Entonces, aquí me queda coseno por este coseno que está aquí, menos el seno de x, que es este, por menos el seno de x, que es la derivada del coseno. El coseno cuadrado, cuando yo quito los paréntesis, lo tengo que escribir así, miren, coseno al cuadrado de x. El cuadrado es de la función, no del ángulo. Entonces me está quedando, ajá. Esa forma de derivar es igual en todo caso, aunque sea un modelo fraccionario. No le entendí, discúlpeme, se oye mal el audio. Es que en los videos te explicó con otro ejemplo, así con f de x partido f de x. Ajá, es esa la fórmula. ¿Es lo mismo? Sí. Sí, esa es la misma ¿Es lo mismo? Sí. Ah, ya Entonces entiendo. aquí tengo... ¿Ah? Entiendo. Ok. Entonces la tangente de x va a ser igual. Sí. Lo que está diciendo el joven es que aquí, por ejemplo, con respecto a la fórmula, es como si yo le dijera a ustedes, este que está aquí es f de x. Y este que está aquí es g de x. Por eso se aplica la fórmula del cociente. Bueno, entonces aquí yo paso mi línea de fracción. Me quedó muy finita, no importa. ¿Cuánto me da el coseno por el coseno? El coseno al cuadrado de x. Como aquí es menos y aquí es menos, y estoy multiplicando, me queda más. Seno de x. Todo dividido entre el coseno cuadrado de x. Quiere decir que la tangente prima de x va a ser igual. Y yo les pregunto, ¿cuánto vale el coseno al cuadrado? Me faltó un cuadrado aquí. ¿Cuánto vale el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x? ¿Cuánto vale? 1. 1. Porque esa es la identidad fundamental. Entonces ustedes sustituyen acá y dicen el 1. Y aquí abajo escriben simplemente el coseno al cuadrado de x. No hemos llegado todavía a la solución. Pero resulta que nosotros vimos en la unidad número 2 al principio que si yo tengo el coseno de x, su cofunción es 1 sobre la secante de x. Si yo elevo al cuadrado aquí y elevo al cuadrado aquí, voy a obtener que el coseno al cuadrado de x es igual a ¿quién? A 1 sobre la secante al cuadrado de x. Indudablemente, observen que si yo el secante lo escribo aquí y el coseno lo escribo aquí, me va a quedar que la secante al cuadrado de x va a ser igual a 1 sobre el coseno al cuadrado de x. Y pregunto, ¿esto que está aquí, no es esto que está aquí? Sí, ¿verdad? Entonces yo puedo sustituir y decir finalmente que la tangente prima de x va a ser igual 1 entre el coseno, pero eso es la secante al cuadrado de x. ¿Y esto que representa? La derivada de la tangente, que era lo que nosotros teníamos aquí que probar. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las funciones trigonométricas en las derivadas salen de esa manera. Las que dependen de seno y coseno. Veamos ahora las derivadas de las cofunciones. Vamos a escribir bien aquí esto que se ve mal. Aquí es las cofunciones trigonométricas.
Entonces, en esas derivadas de las funciones cofunciones trigonométricas, la primera que yo tengo definida por allí para poder encontrar va a ser la cosecante. Entonces, vamos a escribirla ya resumida. La cosecante de x, si yo vengo y la derivo, eso siempre va a ser igual. Miren atención acá. Menos la cosecante de x multiplicada por la cotangente de x. Y lo encerramos por aquí. Tomemos otra hoja. Voy a hacer ahora la otra, porque no solo está la cosecante, sino que también está la secante. Si yo tengo la secante de un ángulo y yo lo derivo, eso siempre va a ser, pongan atención, en esta parte va a ser secante de x por la tangente de x. Y finalmente, la cotangente de x derivado va a ser igual a menos la cosecante al cuadrado de x. Entonces ahora tengo 6 fórmulas con las cuales nosotros podemos trabajar. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Ok? Para eso nosotros nos vamos a ir a la página 197 de la sección 3 del libro de James Stewart. Recuerden, yo les envío a ustedes un resumen en PDF que está en el LMS. ¿Ok? Entonces nos vamos a esa página, a la 197, y vamos a escoger algunos ejercicios para poder resolver. Voy a tomar el número 5. El número 5 me dice que yo tengo y que es igual a la secante de tita multiplicado por la tangente de tita. Punto y coma. Y me dicen cuánto vale la derivada de y. Entonces observemos el procedimiento con el cual nosotros vamos a resolver. Lo primero es escribir y entre paréntesis y decir lo voy a derivar. Abrir un paréntesis, escribir secante de tita, lo multiplico por la tangente de tita y también lo voy a derivar. ¿Qué propiedad o regla voy a aplicar aquí? La regla del producto. ¿Ok? Entonces yo digo acá, bueno, y prima, quitando los paréntesis, va a ser igual. Recuerden, esta es la primera función y esta es la segunda función. Entonces, ¿qué dice esta regla? La derivada de la primera función por la segunda función sin derivar. Más, siempre más. La primera función sin derivar por la segunda función derivada. Voy a escribir un poquito más acá porque va a ponerse más largo. Quiere decir que y' va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada de la secante? La secante de tita por la tangente de tita por la tangente de tita, porque este es este. Y esta es la derivada de este, que la acabamos de ver aquí, mírenla. Entonces ahora viene más, que está aquí. Secante de tita. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? La acabamos de ver, la demostramos. Es la secante al cuadrado del ángulo. Quiere decir que y' va a ser igual. Secante de tita, que es este. Y tangente por tangente me queda tangente al cuadrado de tita. Más secante por secante cuadrado me da
secante al cubo de tita. Y este es el resultado. Ustedes dirán, profesor, ¿puedo sacar factor común? Sí, pero como ahora lo único que me piden es hallar las derivadas, no nos demos mucha mala vida por ahora. Supongamos que yo ahora voy a hacer otro ejemplo. Y voy a hacer el ejemplo número 9. En el número 9 me dicen que y es igual a x partido entre 2 menos la tangente de x. Punto y coma. Y me dicen cuánto vale la derivada. Entonces ustedes hacen el mismo procedimiento. Escriben y entre paréntesis y dicen lo voy a derivar. Abren un paréntesis y dicen voy a derivar este cociente. Cuando ustedes están aquí dicen 2 puntos. Voy a aplicar aquí la regla. ¿Pero cuál? La regla del cociente. Tomamos otra hoja. Entonces uno viene y dice, vamos a hacerlo por acá porque nos va a salir por este lado. Y prima, igual. Voy a escribir una línea de fracción. Resulta que cuando yo voy a derivar un cociente, ustedes traten siempre de escribirlo de abajo primero. Lo que está abajo, siempre lo van a elevar al cuadrado. Y después dicen, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba igual por el de abajo derivado. Entonces uno dice, bueno, voy a escribir, ¿cuánto me da esto? Y prima es igual, paso una raya de fracción. En la parte de abajo lo dejo tal cual como está. Lo que está abajo al final se resuelve. Si no, se queda así. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1, que multiplica a 2 por la tangente de x. Menos x. Pero como yo voy a derivar aquí yo tengo que aplicar la regla de la diferencia. Entonces yo abro aquí un corchete y digo, voy a tomar al 2 y lo voy a derivar. Y voy a tomar a la tangente de x y la voy a derivar. Y lo cierro. Quiere decir que y' va a ser igual. Nuevamente vuelvo a escribir una línea de fracción. Y sobre esa línea de fracción, al multiplicar 1 por esto, lo dejo tal cual como está. Menos x. Como yo voy a resolver aquí, al resolver ya puedo escribir solo paréntesis. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? 0. ¿Y cuánto vale la derivada de la tangente? Secante al cuadrado de x. Y todo eso dividido entre 2 menos la tangente de x al cuadrado. Quiere decir que y' va a ser igual. Vuelvo a escribir mi línea de fracción y observamos, en todo caso aquí. Este queda igual. Este queda igual. Y aquí, como esto es 0, lo que me queda es menos. Y este menos con este menos me queda más. X que multiplica a la secante al cuadrado de x. No se puede simplificar nada porque hay un más acá. Se puede seguir trabajando, pero ya, como a nosotros lo que nos interesa es la derivada, suficiente por ahora para llegar hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a continuar haciendo ejemplos de esto. Voy a hacer un ejemplo que no esté allí en los ejercicios, sino otro ejemplo, uno que se me ocurre a mí. Y voy a escribir aquí una función f de x y voy a decir, bueno, esto es la raíz de x, que lo voy a multiplicar por el seno de x y que lo voy a multiplicar por la cosecante de x.
y les voy a decir cuánto vale f' de x. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, pero ahora tengo un problema porque tengo una función, dos funciones, tres funciones y tengo que aplicar aquí la regla del producto. Pero no hay ningún problema porque la regla del producto se puede aplicar con 3, 4, 5 funciones. Entonces uno viene y dice f de x, yo la voy a derivar y eso va a ser igual, y escribo lo mismo, la raíz de x por el seno de x por la cosecante de x, y digo, todo esto lo voy a derivar. Entonces, f' de x va a ser igual. Tomo la primera función y la derivo. Y multiplico por lo que queda sin derivar. Más. Escribo la primera función igual y ahora voy a derivar la del medio. Entonces digo el seno de x, lo voy a derivar y lo multiplico por la cosecante de x. Como aquí no me queda más espacio, lo voy a escribir aquí abajo. Más, este queda igual y este lo voy a derivar. Es decir, raíz de x por el seno de x por la cosecante de x derivado. Tomemos otra hoja en la pizarra. Entonces me va a quedar aquí que f' de x es igual. ¿Cuánto vale la derivada de una raíz? Eso lo vimos en la clase pasada y yo les dije que siempre es 1 sobre 2 veces la raíz. Por el seno de x, que es este, por el coseno de x, que es este. Más raíz de x, que es este. ¿Cuánto vale la derivada del seno? El coseno de x, multiplicado por la cosecante de x. Más, porque no me alcanza el espacio, me queda este igualito. ¿Y cuánto vale la derivada de la cosecante? Recuerden que nosotros la vimos y era menos la cosecante de x multiplicado por la cotangente de x. ¿Qué indica? Que finalmente, lo voy a escribir ahora todo en una línea, que f' de x va a ser igual 1 sobre 2 veces la raíz de x por el seno de x coseno de x. Ese es este. Más raíz de x por el coseno de x por la cosecante de x, que es este. Como aquí hay un menos y aquí hay un más, me queda menos. Entonces me queda la raíz de x por el seno de x por la cosecante de x por la cotangente de x. Y este es el resultado final. ¿Ok? Bueno, a mí me gustaría que ustedes hicieran los ejercicios de esa página, es decir, de la página 197. Voy a colocar por acá, hacer los ejercicios. Eso es tarea para ustedes, para que se pongan a practicar. Veamos otro tema dentro de las derivadas. Profe. ¿Sí? Aquí tengo una duda, pero no con las derivadas. ¿De qué? Y quería saber si me podría hacer un ejercicio. Claro, al final, lo que termine, con mucho gusto. ¿Sí? Gracias. Usted me avisa. Ok. Vamos aquí con la parte de la regla de la cadena. Para esto nosotros tenemos que volver a recordar, jóvenes, una parte que nosotros vimos en la primera unidad, que era la composición de funciones. Vamos a ver si lo recordamos bien. Yo estoy seguro que sí. Por ejemplo, esto es para entrar, todavía no ha entrado.
Si yo tengo la función f de x, y yo digo que la función es raíz de x, y yo tengo la función g de x, y yo digo que es x al cuadrado más 2, si yo tengo f y lo compongo con la función g aplicado a x, es porque esto yo podía escribir como f aplicado a g de x. Si ustedes ven, f se lo aplico a x y me queda la raíz de x. Si f se lo aplico a g de x, entonces me queda la raíz de x al cuadrado más 2. ¿Y qué representa esto? Esta composición. ¿Lo recuerdan, cierto? Entonces, resulta que esta función que está aquí, yo la puedo llamar, por ejemplo, la función f que depende de x, una función f grande. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si una función g de x es derivable en x, dos puntos aquí, la función f de g de x es derivable en g de x. Y además, f de x es derivable en... ¿En dónde sería derivable f grande? En x. Entonces, dos puntos. Dos puntos. Vamos a quedar aquí. Entonces, vamos a quedar un poquito más abajo. F derivado en x, la que es mayúscula, va a ser igual a f pequeña, la minúscula, derivada, vamos a escribir bien esa derivada, aplicado a g de x multiplicado por g' de x. Esto que está aquí es lo que se conoce como la regla de la cadena, cuando yo estoy trabajando con funciones que son compuestas. En otras palabras, es como si fuera una función dentro de otra función. Existe otra notación. Y esa notación es la que se llama la notación de Leibniz. Y ustedes dirán, ¿y esto qué es? Este es el apellido de un matemático del siglo XVII. Esa notación lo que dice es lo siguiente, que si yo tengo una función y, que yo la puedo escribir como una función f, pero dentro del paréntesis no escribo x, sino que escribo u, y ahora la función u que está aquí, que era antes x, yo la llamo g de x, es porque esta g de x yo la puedo poner aquí, y me queda como esto. Si eso es cierto, entonces la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Y este es mucho más fácil de trabajar, porque son dos términos. ¿Por qué? Porque eso tiene una interpretación gráfica, y la voy a hacer bastante grande para que la vean. Yo voy a tener aquí a y, que va a depender de u, pero u va a depender de x. Fíjense, ¿no? Y depende de u, pero u depende de x. Entonces, yo, para llegar a x, primero tengo que pasar por u. Vamos a hacerlo un poquito más bonito. Primero tengo que pasar por u. Y después de u para llegar, y después de y para llegar a u, para llegar a x, tengo que pasar este camino. Es decir, que cuando yo paso de y para u,
yo estoy aquí calculando la derivada de I, la derivada de I respecto de U. Pero cuando yo voy de U para X, estoy calculando la derivada de U respecto de X. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero aquí tiene usted la derivada de Y respecto de X. Claro, porque resulta que desde aquí hasta aquí, ese es el camino directo, y el camino directo es la derivada de Y respecto de X. Es decir, que para llegar de Y a X, primero paso por U, y después de U llego hasta X. Esta es la explicación geométrica de esto. Entonces ahora, ya teniendo claro esto, nosotros podemos ver, por ejemplo, que si f de x es igual a la raíz de x al cuadrado más 2, esta función es la que nosotros tenemos aquí. Mírenla. Y viene de una composición. Entonces fíjense, ¿cuánto valdrá f'? Entonces uno dice, bueno, f' de x va a ser igual. Abren un paréntesis, escriben x cuadrado más 2, cierran y lo derivan. Entonces ustedes pueden ver aquí, jóvenes, antes de avanzar, que la raíz es la función externa y que la cantidad subradical es la función interna. ¿Ok? Entonces, para derivar, entonces uno viene y dice que f' de x va a ser igual. Entonces uno dice 1 sobre 2 veces la raíz de x al cuadrado más 2. Por, entonces uno dice aquí, abre un paréntesis y dice x al cuadrado más 2 derivado. Esto que está aquí es lo que nosotros vamos a conocer como la derivada interna. Y esta es la derivada externa. Pero la que más me interesa es esta que está aquí. Quiere decir que f' de x va a ser igual. Entonces uno viene y dice, línea de fracción, 1, 2 veces la raíz de x al cuadrado más 2, y todo eso lo multiplica por esta derivada. Pero esta derivada es la derivada de x cuadrado más la derivada de 2, y lo encierro en un corchete. Quiere decir que finalmente f' de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x al cuadrado más 2, que multiplica. Aquí aplico la regla de la potencia. Me queda 2x. Y aquí aplico la derivada de una constante. Es 0. Entonces, finalmente, ¿qué obtengo? Tomemos otra hoja. Que la derivada de x es igual. En este 2x lo puedo escribir aquí. Y aquí me queda 2 raíz de x cuadrado más 2. Profesor, ¿Qué puedo simplificar? Esto y esto. Entonces, finalmente, ¿qué me queda? Que f' de x es igual a x partido entre la raíz de x cuadrado más 2. Y esta es la respuesta. Pregunta antes de seguir avanzando. profesor, ¿por qué es 2 allá a donde dice 2x más 0? Pues este es de aquí para acá. Porque hay una propiedad. Y la propiedad dice lo siguiente, que si usted tiene x elevado a la n y usted lo deriva, eso es n por x a la n y le resta 1.
Entonces, si usted tiene x a la 2 y usted lo deriva, eso es 2 por x a la 2 menos 1. Y eso es 2 elevado a la x a la 1. Ese 2x es el que está aquí. ¿Lo vio? Ya, profesor. Estas son las Gracias. propiedades que nosotros vimos a su orden. Estas son las propiedades que nosotros vimos en la semana que ustedes estaban de paro. Por eso. Y las repasamos el día martes, pero tienen que ponerse al día. ¿Ok? Indudablemente que tienen que ponerse al día. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que ahora yo tengo que y es igual, y voy a escribir acá, 5x a la 6 menos 2, todo elevado a la 201. Y yo les digo, ¿cuánto vale y'? Entonces ustedes dicen, bueno, y' va a ser igual, escriben lo mismo. Y escriben un corchete, y ahora derivan. Entonces dicen, y' va a ser igual. Siempre la derivada es de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que primero van a aplicar aquí? La función que está afuera, la potencia. Esa es la función externa. Entonces ustedes dicen 201 que va a multiplicar a 5x a la 6 menos 2 elevado a la 201 y le resto 1, porque estoy aplicando la regla de la potencia, por la derivada interna. Entonces ustedes dicen 5x a la 6 menos 2'. Recuerden, esta es la derivada interna. Se me queda aquí que esto es y', que es igual. 201. 5x a la 6 menos 2. 201 menos 1, 200. Por, como voy a derivar y aquí hay una diferencia, entonces ustedes abren un corchete y dicen la derivada del primero menos la derivada del segundo. Esto sigue siendo la derivada interna. Quiere decir que y' va a ser igual 201 5x a la 6 menos 2 elevado a la 200. Si yo derivo aquí, el 6 al pasar abajo a multiplicar me queda 30, porque es 5 por 6. Y este 6 al restarle 1 me queda 5. Y la derivada de una constante siempre es 0. Recuerden que esto está multiplicando. Quiere decir que finalmente me queda que y' va a ser igual 201, perdón, que va a multiplicar a 30x a la 5, que multiplica 5x a la 6, menos 2 elevado a la 200. Aquí indudablemente que podemos multiplicar y ya finalmente me queda 3 por 1 es 3, 0, 6, agrego este 0, x a la 5, 5x a la 6, menos 2 a la 200. Y esta es la respuesta. Recuerden los ejercicios de esta página para que ustedes trabajen. ¿Ok? Vean. Ahora vamos a ver la derivada de la función exponencial. Recordemos nosotros que en la unidad número 1
función exponencial nosotros la habíamos definido como a elevado a la x. Y a pertenecía al conjunto de los números naturales positivos, los naturales. A pertenecía a los naturales. Esto que está acá es la función exponencial. Para esto hay una prueba, pero para esta prueba necesitamos un tema que está más adelante. Como no lo tenemos a mano, lo vamos a escribir como tal. Entonces, si yo tengo a elevado a la x y yo lo derivo, eso siempre va a ser a elevado a la x multiplicado por el logaritmo de a. Y esta es la fórmula. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Ejemplo. Que si yo, por ejemplo, tengo la función f de x igual a 5 elevado a la x, y yo quiero saber cuánto vale f' de x, entonces ustedes toman el 5 a la x y lo derivan. Y aplican la fórmula. Aquí a cuánto es 5. La x queda igual y el resultado del logaritmo es 5. Listo, ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Voy con otro ejemplo. Supongamos que tengo el número, que tengo otra función y yo la llamo pi elevado a la x, el número pi. Y yo quiero saber cuánto vale esto. Bueno, ustedes toman el pi, lo derivan y dicen, ah, bueno, eso es pi elevado a la x por el logaritmo de pi. Pero, si nosotros tenemos que aplicar la regla de la cadena, la cosa cambia. Porque si yo tengo que i es igual, por ejemplo, a 7 elevado a la 3x al cuadrado, y me dicen cuánto vale i, aquí tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces yo digo, i' va a ser igual a 7 elevado a la 3 por x a la 2 derivado. Según la fórmula, eso es 7 por 3x a la 2, igualito. Por el logaritmo de 7, igualito. Pero ahora por 3x al cuadrado por 2. Recuerden, esto es la derivada interna. Entonces, 7 por 3x elevado a la 2 por el logaritmo de 7. Y cuando yo calculo aquí esta derivada, aquí aplico la regla de la potencia. Y me queda que eso es 3 por 2 por x a la 2 menos 1. Donde finalmente me queda que i' es igual 7 a la 3 por x a la 2 por el logaritmo de 7 por 6x. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿qué hizo ahí arribita de 3 por 2x elevado a 2 menos 1? Aquí. Aquí Sí, lo que hicimos nosotros, que hemos estado aplicando, es la regla de la potencia. ¿Ya? Recuerden que la regla de la potencia la voy a volver a escribir, no tengo ningún problema. La regla de la potencia lo que dice es que si ustedes tienen x elevado a la n y usted lo deriva, eso es n por x a la n menos 1. Entonces, fíjese que usted tiene aquí 3x a la 2. Entonces usted dice aquí 3x a la 2 y lo va a derivar. Como esta es una constante, yo la escribo afuera. Entonces me queda x a la 2 y lo derivo. 3, pero al derivar este aplico este. Es decir, este 2 es este n. Entonces me queda aquí 2. Miren.
por x y hago 2 menos 1. ¿Y qué es eso? 6x. Y este 6x es el que está aquí. ¿Listo? Ah, ya, profe. Ya. Bueno, los ejercicios de esta parte, jóvenes, están en la página 205 del resumen de Stewart. Pero queda a criterio de ustedes resolverlos. Bueno, por hoy vamos a dejar la clase hasta acá, pero